Pues sí, Teresa, ambientazo en ese último día de clases de los centros educativos y allí estuvo, en el Instituto Misteri de Elche. Bien, nosotros estamos ya en los últimos minutos del programa Día a Día y queremos seguir hablando de música. Hoy prácticamente hemos dedicado la mitad de nuestro programa a hablar de música. Hemos estado con Diagnóstico Binario, con su disco este mismo disco se va a publicar en septiembre, va a salir a la venta en septiembre y mientras tanto ya están de gira promocionándolo y avanzando canciones de rock alternativo y de música indie. Y de esta música vamos a pasar a esta otra, a la música de Bach, porque la 16ª edición de la Semana Bach empieza el 25 de abril y terminará el 2 de mayo. Y ahí están ustedes viendo los días de los conciertos gratuitos, entrada libre, que se van a realizar en San Juan, en Las Clarisas, en Santa María y en la iglesia de San José. Esos son los 4 escenarios y los 4 son templos, a las 9 de la noche y a las 6 de la tarde los primeros, como el primer concierto el 25 de abril, que cae sábado en la iglesia de San José. Bueno, pues para hablar de esta Semana Bach tenemos a su fundador y el organizador de la misma. Él es catedrático de música en el Conservatorio Superior de Alicante, Rubén Pacheco. Bienvenido, Rubén. Gracias. Bueno, además de fundar esta Semana Bach, también tienes coros, agrupaciones corales bajo tu dirección e incluso orquestas, grupos de cámara. Sí, bueno, hago muchas cosas, sobre todo dedicada a la música barroca, renacentista, medieval, sobre todo música antigua, lo que ahora se llama música antigua, que es música anterior a 1750. Y bueno, pues tengo diferentes grupos con los que suelo trabajar habitualmente y hacer diferentes proyectos, y este es uno de los más Claro, pero para la Semana Bach, ¿con qué grupos trabajas? ¿Los fundaste al mismo tiempo que la Semana Bach? Sí, por ejemplo, la orquesta, que hemos llamado Musica Gemera, que significa el Día de la Música en griego, es una orquesta fundada para la Semana Bach y también para abordar, que luego hemos hecho otras cosas, ¿no? Para abordar sobre todo repertorio barroco y un poco a veces clásico. Pues hemos hecho... ¿Pero hay instrumentos en el siglo XXI barrocos para abordar esa música antigua? Bueno, es una orquesta con instrumentos modernos, o sea, son violines, violonchelos, oboes modernos, aunque hemos trabajado alguna vez con algún instrumento original, pero la interpretación es con criterios históricos. Es muy difícil hoy encontrar una orquesta de unas dimensiones medias de instrumentos originales. En Europa sí las hay, en España es mucho más difícil encontrarlas. Entonces, lo que se hace, y lo que se hace siempre, y se hace muy bien, es utilizar instrumentos modernos que no son tan diferentes al final, ¿no? Hay diferencias un poco pues en las cuerdas, en el tamaño de los instrumentos, el sonido que desarrollan, pero son, al final, un violín es un violín. Y bueno, la orquesta surge pues la necesidad de tener una orquesta estable, sólida, para hacer la Semana Bach, y prácticamente somos los mismos. La base de la orquesta es la misma. Antonio Ballester, que es el chelista, es el continuista, que es la base de la orquesta, y Mari Carmen Ballester, que es la concertino. Llevamos pues prácticamente 20 años trabajando juntos, y la mayoría de los músicos repiten todos los años. ¿Y el grupo vocal? El grupo vocal es Canticum Novum, que es también un grupo que trabaja para Bach fundamentalmente. Hace también, como la orquesta, pues algún otro proyecto que surge relacionado con música barroca o con música clásica, del periodo clásico, pero fundamentalmente lo que hacemos es Bach. Vale. ¿Y por qué hacéis Bach? ¿Por qué estás enamorado de Johann Sebastian Bach, padre? El compositor que murió relativamente joven, a los 65 años. Bueno, sí, en aquel momento era la edad media para fallecer. Sí. Y con 20 hijos de 2 mujeres. ¿Por qué te gusta Johann Sebastian Bach? Bueno,
creo que no hace falta casi ni presentarlo, ¿no? Es una de las grandes figuras y supone además un punto de, creo que supone un punto de inflexión, ¿no? Es el compositor en el que el barroco llega a su máxima expresión, pero también a partir de ahí aparecen otras cosas y la música toma otros derroteros. No es solo Bach, es también el contexto cultural, histórico, incluso político que se vivía en la época. Es la época casi ya de la Revolución Francesa, pero ya es otra historia, otra historia de la música, creo yo, ¿eh? Y bueno, ¿pero cómo se refleja bueno, en la música? ¿Por qué cambia todo ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso, como en la vida es una revolución musical la que creo que sí, la que Bach ¿qué aportó para esa revolución? Pues Bach llega, quiero decir, en él confluyen todos los estilos europeos que existían en la época, ¿no? El estilo el italiano, el francés, el alemán. Es muy curioso porque es una persona que nunca vio el mar, que apenas se movió a 200, 300 kilómetros a la redonda. Sin embargo, consigue aglutinar casi todas las tendencias que habían llegado hasta su época, ¿no? Tenemos incluso su biblioteca, sabemos que tenía incluso libros de Tomás Luis de Victoria en su biblioteca. O sea, era una persona muy inquieta, a la vez que una persona muy humilde y era un maestro de escuela, no era un Händel o no era un Vivaldi que viajó por toda Europa y que hizo óperas y que se hizo rico, que se arruinó, Händel, ¿no? Él simplemente fue un maestro de escuela que, bueno, se sabía que estaba ahí, pero no tuvo la fama o el reconocimiento que tuvieron algunos, ¿no? Sin embargo, su música ha trascendido y trascendió justo además la descubre Mendelssohn en el siglo XIX ya, la redescubre, porque su música cayó en el olvido en buena medida, ¿no? Es curioso. Pero, vale, un maestro de escuela que no ha salido de su aldea, tenía todo el tiempo del mundo, bueno, con 20 hijos, con todo el tiempo del mundo, dedicarse a la familia, pero tenía tiempo para componer, porque ¿cuál fue su obra? Es que su trabajo era componer, claro, su trabajo era componer y enseñar a los alumnos a tocar la música que él componía. Ah, entonces era maestro de capilla, música. Claro, era maestro de capilla. ¿En una parroquia? Sí, en el Colegio Santo Tomás de Leipzig, que tenía 4 parroquias. Entonces él hacía la música para cuatro parroquias a la vez, todos los domingos. Cada domingo tenía que escribir una cantata y la cantata tenía que versar, que contar, que explicar el Evangelio del domingo. O sea, las cantatas no es más que el Evangelio que toca leer cada domingo explicado, con música. Y él lo escribía pues todas las semanas, hacía la música que tocaba, la ensayaba y la cantaba. Entonces, mucha de la música, toda su obra está ligada a la liturgia. Todas sus cantatas, sus pasiones, el Magnificat, toda su obra, ahí tiene una parte muy importante de su obra destinada a la liturgia. Luego tiene una parte muy importante destinada a la didáctica. Por ejemplo, las invenciones, el clave intemperado. Luego tiene también obras dedicadas al ocio. Por ejemplo, la cantata del café es una cantata que él escribió para tocarla en un café, en una cafetería donde iban a tomar café y a fumar, que se fumaba en las cafeterías, y se cantaba ese tipo de música, y es música más profana, más profana no, es música profana, aunque hecha con el mismo aire que la música religiosa. Entonces también tiene alguna música profana y tiene prácticamente de todo, incluso tiene música intelectual como el arte de la fuga o incluso se dice la misa en si menor. O sea, hay cosas, es una obra inmensa
de una calidad inigualable, porque cualquier cosa es insuperable. No sé si me explico, o sea, puedes escoger la que quieras, coge la obra que quieras de Bach y la calidad es máxima. O sea, coge la obra que quieras de Beethoven y si coges una que no es de la Sexto, la calidad baja. Y eso pasa muy pocas veces. Con Bach ocurre. Con Mozart también, pero menos. Con Beethoven, desde luego, no. Vaya. Sí, es así, es así. ¿Cómo se ha vendido, ¿no? A Beethoven. ¿Cómo se ha vendido, sí? Con películas y entonces, por eso esa semana Bach. Bueno, porque sí, se ha escrito poco. Creo recordar, en cine se ha llevado poco la vida de... ¿Era aburrida la vida de Johann Sebastian Bach? Yo creo que no. Al cine se ha llevado poco. Hay alguna película alemana, hay una película española de Pere Portadella, no me acuerdo ahora del nombre, que es una especie de documental para Bach. Hay un documental de Glenn Gould, hay documentales de él, que algunos los hemos pasado alguna vez en la Semana Bach. Que esos documentales hablan de lo que tú estás hablando, que era la perfección máxima en todas sus piezas. ¿Y cuántas semanas Bach hay en el mundo? Bueno, semanas Bach hay varias, hay varias. En España, en España no lo sé, la verdad. En España no lo sé. Puede ser la tuya, la única, la de Elche. Sí, hay ciclos de Bach. Sí, en algunos sitios sí que hay ciclos de Bach. No sé si tan estables como este, pero yo, bueno, la idea de la Semana Bach la descubrí hace mucho tiempo en Stuttgart, cuando yo estudiaba allí, y allí Helmut Rilling, con el que yo estudiaba, hacía varias Semanas Bach al año en Stuttgart, y la idea es un poco la misma, ¿no? Es trasladar el genio de Bach al gran público. Por eso nosotros tenemos el primer concierto de la Semana Bach, siempre es un concierto didáctico. O sea, en la iglesia de San José, a las 6 de la tarde explicamos cómo funciona una cantata, qué es una cantata, cómo funciona la música, por qué Bach hace lo que hace con esa música, tratando de explicar al público de hoy lo que el público de aquel entonces entendía, porque era un idioma que ellos entendían, era un idioma musical que ellos... ¿Se entendía más que ahora? Yo creo que sí, se entendía más que ahora. La retórica musical, el público de aquel entonces lo entendía más que ahora. ¿Las cantatas qué retórica tienen? Las cantatas dibujan el Evangelio en música. Pues no sé, cuando está hablando de la resurrección, siempre son escalas ascendentes, luminosas. Cuando habla de la muerte siempre tenemos música grave, más oscura, difícil. Cuando habla del pecado siempre son intervalos muy difíciles, muy extraños de oír, está muy bien dibujado y no se queda en el dibujo fácil, ¿no? Es un dibujo mucho más psicológico, más intelectual de lo que podemos imaginar, ¿eh? No es el típico... O sea que cualquier pieza de Bach podría, si lo metes en una máquina de estas de estímulos, podrían dibujar las sensaciones o la intensidad de las notas. ¿Se podría dibujar? Pues podría ser un experimento interesante, ¿no? Yo creo que sí. No sé qué dibujo saldría, desde luego, pero saldrían. Sí, desde luego sí que hay ya estudios hechos de, bueno, cuando Bach quiere expresar esta emoción, tiene este recurso y este recurso.
Precioso. Bueno, nosotros tenemos, bueno, eso sería, claro, el público, la Semana Bach entonces es para ver el primer concierto, todos son gratuitos, ¿verdad? Sí, no, sí. no hay ninguno, porque esta Semana Bach la paga el ayuntamiento. Sí. Sigue teniendo financiación, Sí. sea del gobierno de izquierdas o de derechas, ha seguido teniendo financiación. Sí, sí, esta Semana Bach hemos pasado ya por todo el elenco. Sí, sí, habéis tenido todos los gobiernos de coalición, de izquierda y derecha. De izquierda y derecha, y la verdad es que, bueno, yo creo que tiene que ser así. O sea, que Claro. es decir, la cultura es cultura, y si una cosa es buena y funciona, no. ¿Por qué borrarla? Porque. Vale, entonces tú tienes financiación del ayuntamiento y empezáis con el concierto didáctico, y el segundo concierto, que será de San José, pasáis a Las Clarisas, al Centro Cultural de Las Clarisas. Allí, ¿qué especie de concierto es el que vais a realizar en esa segunda función? Bueno, esa segunda función es un concierto más, es un concierto de cámara, más pequeño. En esta ocasión es un concierto de guitarra que interpretará Mario Pino. Mario Pino es el ganador del premio a la mejor interpretación de Bach en el Festival de Guitarras, que se celebra todos los años en julio, aquí, en Elche. Sí. Y bueno, hablando con ellos, hablando juntos, decidimos unir fuerzas y bueno, ¿por qué no dar un premio al mejor intérprete de Bach y que lo presentara en la Semana Bach? Y bueno, Mario Pino presenta un programa con obras de Bach, también interpretará algunas obras de Scarlatti, para contextualizar también un poco la obra de Bach, ¿no? Es la época más que la obra. Vale, y eso sería el Centro Cultural de Las Clarisas, Esto y el sería el tercero Centro Cultural de sería el concierto de órgano. Y el tercero, en Santa María. exacto, a las 9 de la noche el jueves, en la Basílica de Santa María, Nuno Kawaguchi, hará un concierto de Bach. Además, aquí tenemos, por ejemplo, la Pasión de San Juan, ¿no? En Santa María. Esto sí, será cuando hicimos la Pasión según San Juan en Santa María. El Magnificat. O el Magnificat. El sí. Magnificat, creo que es. O el Magnificat de Bach en Santa María. Y bueno, en esta ocasión tendremos. Y ahí tenemos el coro, los coros que estás dirigiendo. Y la orquesta, sí, sí. El órgano, que es un japonés. No, bueno, no, tiene nombre japonés porque es de padre japonés, pero es español, ilicitano. Es profesor, no es ilicitano, es profesor de órgano en el Conservatorio de Alicante. Y bueno, hará un concierto donde también tendremos obras de Bach, pero también tendremos algunas obras de Purcell, y acabaremos con una fuga de Liszt que está inspirada en Bach. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué hace Liszt en un concierto de Bach y en una semana de Bach? Bueno, pues Liszt, genio romántico por excelencia, ¿no? Pues bueno, escribió, siglo XIX ya, escribió una fuga escrita sobre el nombre de Bach, B-A-C-H, que podemos transportarla a las notas musicales: si bemol, la, do y si natural. ¡Qué bonito! Entonces, ¡qué juego más bonito! Con ese juego, con esas notas, que eso Bach lo hace algunas veces también. Con esas notas hace el tema y a partir de ahí desarrolla. Y está hecho, es técnica barroca pasada por el filtro del romanticismo, o al revés, como se quiera ver. Bueno, pues Rubén, vamos a dejar la clausura, que será en la iglesia de San Juan, para la siguiente entrevista, porque tendrás que volver para hablar de Bach. Encantado, si fue un genio redescubierto, porque el pobre murió sin saber que iba a ser honrado, homenajeado y recordado por los siglos y los siglos. Desde luego no pensaba que llegaría tan lejos, eso desde luego. O sea, porque Bach ha sido maestro de muchos ejemplos, de muchos de sus de compositores posteriores a él. Claro, o sea, ha sido maestro de maestros, ¿no? Se sabe que
bueno, grandes compositores practicaban Bach al piano prácticamente todos los días y ha sido pues referente. Nos vamos a quedar con esa música, el Magnificat, que interpretaron hace unos años en la iglesia de Santa María con motivo de esa semana Bach, que este año llega a su 16ª edición y que abre el 25 de abril con ese concierto didáctico en la iglesia de San José con Rubén Pacheco como organizador. Gracias, Rubén. Gracias a vosotros. Vamos con esas imágenes y después de esas imágenes enseguida estamos de nuevo porque tenemos que hablarles de la carrera. Después de las retransmisiones en directo de la Semana Santa Ilicitana, Teleelch continúa trabajando y tiene otro reto que enfrentarse a él y que esperemos que vaya todo muy bien y con éxito de participación. Nuestra carrera, la carrera de empresas, que será en cuestión de semanas. No se vayan.